Hola, bienvenidos de vuelta a Podhouse. Yo soy Rosita. Y yo soy Eduardo. Estamos emocionados de sumergirnos en otro episodio fascinante, cuyo nombre es Tengo un sueño, en el que exploraremos la intersección entre el diseño gráfico y uno de los movimientos más importantes vividos en la historia de los Estados Unidos. Se trata del movimiento de los derechos civiles. Justamente en el episodio pasado, el número 7, Víctor y Daniela les comentaron sobre el movimiento de la lucha contra el racismo. Si aún no lo han visto, por cierto, los invito a revisar el video desde nuestro canal. La conversación llevó a una reflexión muy interesante. Gracias y muy buena premisa la que has dado, Rosita. Como mencionaste, hablaremos ahora del movimiento por los derechos civiles, aunque primero mencionaré cómo surgió. Digamos que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y con la victoria de Estados Unidos es que se ve reflejado un aumento a la economía capitalista del país. Con este apogeo es que gran parte de los americanos se verían beneficiados, y aunque sin embargo hubo una comunidad afectada, segregada y apartada totalmente de dicho bien. Ellos eran los afroamericanos. Tienes toda la razón, Eduardo. Bien, para comenzar, en el anterior episodio, les pedimos a nuestros oyentes que dejen sus preguntas, y entre ellas destacó esta. ¿Qué es en sí el movimiento de los derechos civiles y cuál es su diferencia con el movimiento de la lucha contra el racismo? Bueno, para comenzar, los derechos civiles son aquellos que se rigen por ciertos elementos, que también son derechos. Aquí tenemos el derecho a las personas, a los bienes, a las actividades jurídicas, a la familia, a las sucesiones, a los contratos y a las obligaciones. Todos estos derechos fueron creados con el fin de que cada individuo sea tratado con igualdad y justicia ante la ley. Por otra parte, el movimiento de la lucha contra el racismo, si bien comparte el ideal de justicia para todos, en lugar de centrarse en un enfoque más legal, va más dirigido a lo social. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, va más a lo que es cambiar comportamientos, prejuicios o ideas que perpetúan la discriminación racial. Me parece muy interesante lo último que acabas de mencionar, ya que generalmente se suele confundir mucho el movimiento de los derechos civiles con el de la lucha contra el racismo. Exacto. Ahora que nuestros queridos oyentes han podido comprender la diferencia, es momento de iniciar con nuestros representantes. Eduardo, te doy el paso. ¿Cómo no? Ok, bueno, hablando de los representantes, ellos son los que más varían con respecto a otros. En este caso, tenemos a Martin Luther King Jr., quien fue el principal representante y líder del movimiento, apoyando y dirigiendo las protestas de manera pacífica. Aunque sin duda su logro más importante fue cuando consiguió que el presidente Lyndon Johnson firmara la ley de los derechos civiles que puso fin a la segregación racial. Cierto, cierto. Pero no hay que olvidar a aquella mujer que fue la que le dio inicio a todo. Les voy a contar esto como una pequeña historia. Rosa Parks, también conocida como la madre de los derechos civiles, cierto día del año 1955, por allá en esas épocas antiguas, subió a un autobús. Ella estaba sentada muy tranquilamente, cuando de pronto subió un hombre blanco. El chofer de pronto le dice que se pare, ya que pues aquí es importante mencionar que el régimen segregacionalista estaba en su pico más alto, pues este dictaba que las personas blancas en general tenían muchos más derechos y privilegios que las personas negras. Ante esto, Rosa Parks se negó profundamente. Ella no lo iba a hacer. Esto la condenó a que tenga que ser encarcelada. Sin embargo, este pequeño acto inspiró a todos, lo cual hizo que empiece lo que sería el boicot a los autobuses en Montgomery, el cual sería un hito importante para las propuestas que seguirían más adelante. Es curioso lo que mencionas, porque así como Rosa Parks, también hubo otro representante bastante particular, Rosita. Este fue Malcolm X, un representante muy importante debido a su postura bélica y sobre todo más violenta para la autodefensa y la protesta en contraparte de lo que fue Martin Luther King. Fue también un orador, un ministro religioso y defensor de los derechos de las clases marginales, además de ser portavoz de la separación racial, y posteriormente se convertiría en inspiración para el movimiento político llamado Black Panther Party. Uh-huh. Oye, nos estamos olvidando de mencionar a alguien importante.
Ah, cierto, cierto, tienes razón, casi lo olvido. Acabo de recordar que existió un representante en particular que resaltó más que nada en el área del diseño gráfico. Este fue Emory Douglas, quien durante esta época era un artista gráfico que gracias a sus ilustraciones con estética desafiaban al sistema. Digamos que logró crear imágenes con un gran impacto visual que retrataban la lucha y el sufrimiento de los afroamericanos de la época. Qué chévere es ver cómo incluso en aquellas épocas el diseño gráfico como que ya estaba muy presente, ¿no? Tú lo has dicho, Rosita. Bueno, el diseño gráfico estuvo y estará presente en todo. Por más que haya pasado desapercibido para muchas personas en la época, igual se sigue recordando. Justamente también tenía entendido de otras áreas importantes que involucraron al diseño. ¿Podrías mencionarlas, por favor? Claro. Bien, para comenzar tenemos lo que es el diseño editorial, el cual hacía bastante hincapié en narrativas menos conocidas. ¿A qué me refiero con esto? Pues se centraba más en lo que era dar a conocer las diversas luchas y voces que convergieron en la búsqueda de la equidad y la justicia social. Se empleaba bastante lo que son las fotografías, ya que pues este era un reflejo de la triste realidad que se estaba viviendo en aquella época, acompañada de testimonios en las páginas de sus publicaciones y en algunas ocasiones sobre éxitos de personas afroamericanas. También aquí la tipografía jugó un rol bastante importante, ya que estas eran muy llamativas, especialmente en los títulos. Y esto se debe también a que las acompañaban con bastante color, a diferencia de lo que era el resto de la revista, ¿no? Bueno, siguiente tenemos lo que es el diseño publicitario, el cual utilizaba estrategias visuales y emocionales con el objetivo de impactar y movilizar a la sociedad hacia su causa, usando mensajes conmovedores que persuadían a la audiencia. Por ejemplo, tenemos a We Shall Overcome, pero sobre todo hay otra frase muy importante en uno de sus carteles que es I am a man. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, con esto querían dar a entender que las personas negras tenían los mismos derechos que las personas blancas. Por último, ya para ir cerrando un poquito esto, tenemos a los modelos de producción. Pondremos como ejemplo los diseños de Avery Douglas justamente. Bien, tenemos primero los de los años 1967 a 1969. Aquí pues Avery Douglas se centró más en caricaturizar, por así decirlo, lo que eran a los policías. A ellos los representaba como cerdos, ya que pues eran los primeros en ejercer violencia contra los afroamericanos. Por contraparte, pues a las personas negras se las retrataba como a ellos con las armas y que vencían al régimen segregacionalista. Pasando ya a la época de 1970 a 1971, si bien se siguió manteniendo lo que es personas afroamericanas con armas, ya se empezó también a incorporar lo que eran fotografías a blanco y negro que se combinaban con acentos de color en una paleta monocromática. Acá se aventuraron mucho a usar los colores muy vividos, que por ejemplo son magenta, rojo, amarillo, entre otros, muchos más. Por último, un cambio un tanto radical se dio en el estilo de elaboración de los años 1972 a 1973, donde se empezó a colocar más fotografías que dibujos, combinándola con colores vibrantes, que destacaban especialmente los titulares de los periódicos. Wow, la verdad es que ha sido bastante interesante todo lo que comentaste sobre las áreas del diseño y sus modelos de producción. Son cosas que para muchos quizás no les habría causado mayor interés, pero en aquella época fue un pilar sin duda muy importante para las personas. Ahora, cabe resaltar que estos actos hayan sido dirigidos no solo para este público y que más bien ayudó a otros movimientos igual de trascendentes como una forma de manifestación hacia los pueblos afectados. Ujú. Bien, eso es increíble, de hecho. ¿Cuáles fueron exactamente los movimientos? Bueno, les comento. Hubieron tres movimientos principales importantes que se vincularon se desprendieron del movimiento original, el movimiento por los derechos civiles. Tenemos, por ejemplo, el movimiento por Black Panther Party, anteriormente mencionado. Este duró desde 1966 hasta 1982. Este se originó en Oakland, Estados Unidos, y surgió como una respuesta a la brutalidad policial hacia los afroamericanos y hacia la frustración con el pacifismo, por el movimiento por los derechos civiles. También
Este movimiento fue liderado por dos activistas afroamericanos, Hugh Newton y Bobby Seale. Ahora, recuerdo que había en el volumen 2 del Black Panther Party, en el titular se mencionaba que los grupos raciales étnicos luchaban por el poder de los cerdos, algo así como una especie de alusión o una metáfora, justamente como mencionaste, Rosita. Cierto, cierto. He escuchado también que el movimiento feminista tuvo bastante relación con el de los derechos civiles. Menciónanos más acerca de eso, por favor. Claro, cómo no. Desde luego, un aporte interesante fue ese, el afrofeminismo, en donde cito a Ana Medrano López, que numerosas mujeres afroamericanas fueron sujetos activos en el movimiento por los derechos civiles, priorizando el problema de la raza antes que del género, lo que diferenció al afrofeminismo del feminismo blanco en cuanto a los intereses y objetivos. Y recuerdo también en el periódico, el volumen 7 del Black Panther Party, se aprecia a Angela Davis, una de las mayores exponentes del feminismo en la lucha por los derechos civiles. Me parece muy bueno que hayas enfatizado en que ambos feminismos eran diferentes. Es muy interesante ver esas diferencias que había. Claro. Por último, cabe resaltar el movimiento Black Lives Matter, que se llevó a cabo en 2013. Este fue difundido a través de Twitter, cuando las redes sociales tenían un alcance internacional. Este movimiento también fue dado por afroamericanas, aunque volvió a resurgir años después, en 2020, por el asesinato de George Floyd por parte de dos policías. Ahora, cabe mencionar que estos acontecimientos marcaron sin duda a toda una nación y que trascenderá para que las próximas generaciones sepan sobre su historia. Definitivamente, estos movimientos han marcado un gran hito. Incluso acabo de recordar un dato muy interesante. Como sabemos, el movimiento por los derechos civiles logró un gran cambio para mejorar la vida de aquellas personas que eran marginadas. Actualmente, esto es conmemorado cada tercer lunes de enero, donde se recuerda a Martin Luther King como el símbolo de esta gran lucha. Ahora ya entramos a nuestra recta final. Bien, Eduardo, ¿sabías que este ya es el último capítulo de Podhouse? En serio, ya es el último, no puede ser que haya avanzado tan rápido, apenas empezamos. Sí, este ha sido el final de un largo viaje lleno de muchos conocimientos. Hoy este movimiento nos enseñó que ante las desigualdades uno debe alzar su voz y buscar justicia para todos, ya que todos merecemos ser tratados con equidad. Y también de que el diseño gráfico aquí fue principalmente usado como una herramienta de lucha social que buscaba generar un cambio en la mentalidad de la población. Esperamos que cada capítulo les haya gustado mucho y que sobre todo hayan podido comprender que el rol del diseño gráfico no solamente se reduce a lo típico que se cree de algo estético, sino que también con cada una de sus herramientas esto nos sirve para comunicar ideas, creando mensajes que pueden ayudar a cambiar el mundo. Adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima.